Eclipse es un manga publicado de manera gratuita en Manga Plus Creators, el cual, y por si te suena conocido, es que hace ya algunos días estuvo sonando mucho, más que nada por tener la participación de Honryo, el perrito con taza, en la parte de producción, y Mohamed Dávila en la parte de editor narrativo, además de otros involucrados, por lo cual, y como ya es costumbre en el canal, vamos a hablar de este manga, desde los aciertos hasta los desaciertos del mismo, mientras vamos argumentando para que así me puedas decir en qué estás y en qué no estás de acuerdo. Aún así, sin más, vamos a ello. Como una aclaración importante, no voy a poner muchas imágenes del cómic en el video, más que nada porque no quiero dar muchos motivos para que me lo puedan tumbar. Sin embargo, hace unos días lo leímos en directo, y ese es el que puedes ver en algunas partes del video, y además de eso lo vas a tener en la descripción. Así que sin más que decir, ahora sí, vamos a ello. La historia comienza presentándonos a un par de guerreros en medio de su viaje, mientras van luchando con algunas bestias, además de irnos contando un poco el contexto del mismo. Y pues aquí nos mencionan un eclipse, al cual le faltan 7 días por llegar, por lo que ambos chicos tienen que llegar a un templo mientras combaten con ciertos monstruos, esto debido a que ambos son guardianes. La cosa es que el chico parece ser mucho más experimentado que ella, esto debido a que los antiguos guardianes desaparecieron y ella quedó como algo que podríamos decir última opción, o al menos es lo que se puede dar a entender. Sin embargo, y así dato súper importante, la chica menciona que está bastante interesada en conocer más, esto para escribir un libro. Pero en fin, ¿quién es ella? Pues bien, resulta que esta chica en una excursión terminó llegando a un portal, el cual se dice que es un medio para conectar ambos mundos. Pero al llegar ahí, una bestia emergió y la atacó, hiriéndola de gravedad. Por lo que Tonat, el chico que la acompaña, apareció y la llevó a través del mismo a su mundo, para así poder salvarla. Sin embargo, el único medio para hacerlo sería a través de un peligroso ritual, el cual consta del juicio de una diosa, a lo cual la misma terminó dándole sus poderes, pero volviéndola una guardián. Y los guardianes son los que tienen por obligación mantener el portal a salvo y ser los conductores de ambos mundos. Sin embargo, ¿cuáles son estos poderes en específico? ¿Qué papel juega el portal? ¿Cómo lo están cuidando si ellos no están ahí? Pues bueno, ya vamos a tener tiempo de hablar de esto. Algo importante es que este es un one shot que da muchos saltos, por ende hay partes que no parecen ser muy secuenciales, como ahora que tenemos la derrota de una bestia que no conocemos, no sabemos por qué la destruyeron o por qué tenían que hacerlo, pero pues ya pasó, y acá los tenemos volviendo a la aldea de Tonat, en la cual y para su desgracia ya ha sido aniquilada, a lo cual él comienza a lamentarse. En la misma escena podemos ver que al llegar, Selene, la chica protagonista, convoca lo que parece ser lluvia, esto para apagar un incendio. Sin embargo, de alguna manera también comienza a sentir todo lo que pasó, por lo cual me deja la creencia de que los poderes de ella constan de agua y el sentir emociones de lo que sea. ¿No? Digo, es una duda porque nunca se establece tal cual, pero en fin. Algo que también podemos ver es que hay mucha, pero en serio mucha exposición sobre todo, y podemos ver a cada rato la narración de Selene sobre lo que está pasando, y esto es francamente innecesario, y para eso vamos a tomar el siguiente ejemplo. Aquí la misma, cuando ve el dolor del pueblo, nos dice: puedes sentirlo en ese instante, todo ese dolor, el sufrimiento y sobre todo el temor, incluso de aquello que los atacó. Con el fin del mundo cerca, cualquiera haría lo que fuese por proteger lo que ama, si eso significa destruir todo lo demás. Y para complementar, más adelante menciona que en ese momento solo pudo sentir el temor de la bestia, pero aún así esta los atacó. Entonces bien, aquí empezamos con las preguntas más en forma. Sí está muy bonito decir, cualquiera haría lo que fuese, pero ¿quién es cualquiera y qué es lo que fuese? Porque esta frase parece más una justificación para el acto, la cual no tiene mucho sentido si te pones a pensar que si la bestia tenía miedo de ellos y ella duda sobre si la misma los va a atacar, pues se puede concluir fácilmente con que era una bestia salvaje asustada. Entonces, dicho esto,
¿Qué trata de proteger la bestia? ¿Por qué estaba ahí? La tragedia del pueblo aquí está, y es súper válido que esto afecte a los personajes, pero ¿por qué tratar de hacer tan profundo algo que no lo es? Los tipos están matando bestias y monstruos, pero no hay explicación tal cual del por qué. Pero creo que podemos deducir que es para proteger el portal, como se dice. Sin embargo, no estamos viendo un pueblo alrededor del mismo como para que la bestia ataque ahí, ni estamos viendo una venganza o siquiera una madre protegiendo a las crías. Estamos viendo un ataque que se dio porque sí, y no requiere mayor profundidad. Pero si pones este tipo de frases, solo me deja pensando que existe algo más de fondo, lo cual no puedo encontrar por ningún lado. Ay, Pep, pero esa frase no era para la bestia, era para los chalianos. Ay, toda Pep, ¿verdad? Pep. Bueno, pues entonces también debe ser una razón lógica, ¿no? Están matando a una bestia que irrumpió y tuvieron miedo. ¿Hay algo más? ¿Todo el pueblo tenía que quedarse a pelear para protegerlo? Pero, ¿qué tenían que proteger? ¿Por qué no pudieron huir algunos cuantos? Pero bueno, sigamos. Acá pues pasando un día más, o sea, ya quedan 5 días para el eclipse, Selene menciona que hay un cambio de humor en Tonat. Esto debido a lo que pasó, incluso omitiendo lo que vio con sus poderes. ¿Por qué? Pues porque lo vio muy de malas o algo así. Al otro día, o sea, ya faltando 4, se topan con un personaje extraño. Un sujeto con máscara, el cual les hace compañía de noche y les indica el camino para llegar al templo, ese que se mencionó al inicio. La cosa es que al toparse con él, él mismo parece saber quiénes son, a dónde van e incluso más, siendo un tipo bastante misterioso. Aquí me parece que el personaje está meramente para que la protagonista pueda hablar más y hacer preguntas que pues al final ni siquiera tienen respuesta. Y lo primero de ello es mencionar que todo el asunto es muy raro, porque ella ha estado leyendo sobre ese mundo y no parece que haya nada que le explique las supuestas guerras del pasado o demás cosas, lo cual le crea la duda factible de sobre si lo que están haciendo es correcto. Además que más adelante se hace la pregunta obvia de ¿por qué los dioses nos dan poderes para detenerlos? Esto no pasa en la escena, pero lo quiero dejar acá. Igual con este nuevo personaje, como menciono, solo parece estar hecho para que le preguntes y así se puede exponer aún mejor el tema. Porque sí, al parecer no puede existir una conversación racional o al menos una discusión con el otro. Pues resulta que la trama solo avanza si ella se queda callada mientras todo va de mal en peor. Además que es interesante que te resalten lo del libro que quiere escribir, siendo esto igual de importante con el hecho de que le salvaran la vida, por lo que ella lo sigue hasta el templo y las consecuencias finales. Una excusa medio forzada para que todo esto funcione, pero bueno. Al día siguiente el tipo ya no está y deciden seguir su camino, el cual pues son más días luchando con bestias y la protagonista preguntándose cosas para ella misma, además de citar algunos poemas y demás cosas. No hay como tal una justificación de nada, ni por qué tienen que derrotar específicamente a esos tipos, ni nada, solo es una secuencia normal. Y todo esto hasta llegar al último día del eclipse. ¿Acaso no entiende lo que nos quiere decir? La complejidad del mensaje que nos da. No cabe duda que eres una Pep. Bueno, ¿y qué nos quiere decir? Ay, no sé, Pep, tú fíjate tu canal. Como sea, ellos terminan llegando al Valle de los Caídos, en donde enormes armas yacen en el suelo, y acá pues tenemos datos interesantes, como que Tanot menciona que según leyendas, ese fue un lugar donde antiguos dioses lucharon y casi ponían fin a una era. Sin embargo, él no lo cree, ya que ese no es el nivel de destrucción de un dios. Además, Selene agrega que su pueblo ya le había contado leyendas parecidas con seres de gran poder a los cuales confundían con demonios o solamente con humanos muy poderosos. Y bueno, siguiendo... espera. ¿Que no anteriormente nos habían mencionado que no había nada que explicara la destrucción que estaban viendo? Digo, porque independientemente de si lo crees o no, aquí tienes una explicación del conflicto. Además que solo Tonat no lo cree, Selene lo está poniendo en duda. Entonces, ¿por qué decir algo que vas a contradecir a las pocas páginas? Ay, Pep, pues a lo mejor ellos no pensaban que esa fuera la razón. Además que me quedo con otra cosita aquí, pero esta te la digo más adelante. Voy a retomar un comentario que generalmente me dejan cuando critico algo de un influencer. Y es que los personajes no son malos porque no piensan como yo estoy pensando.
Y bueno, no es como si yo esperara que todo personaje tuviese un nivel de deducción tipo Sherlock Holmes o en cuyo caso Agente Bobby. Pero creo que si llegas a un lugar en ruinas y te cuentan que cerca de ahí pasó una batalla de dioses e incluso estás viendo las armas que usaron e incluso sabes qué ser es tan grande como para usar esas armas, pues sería muy sencillo preguntarte, ¿esto será lo que causó toda la destrucción que estamos viendo en el mundo? Digo, como ¿por qué no lo relacionarías? Necesidades del guión. Pero en fin, una vez llegando al templo, proceden a ver varios cadáveres, y en la cima un sacrificio a los dioses, a lo que sabemos por Tonat que sí sabe leer el idioma y Selene no. No es como que Selene se la pasara leyendo libros de esa cultura, ¿no? Bueno, Pepa, pues a lo mejor esos libros estaban en el idioma de ella. ¿En serio, venido? Bueno, no sé, usa su imaginación, ¿no? Si bien pues sí hay como dos lenguajes por lo que entiendo, o sea, ellos hablan el mismo pero no se escriben el mismo, o hay dos lenguajes de escritura pero casualmente el que ella no sabe es el que está ahí, o simplemente era más bonito ponerles en ahí, la verdad no tengo ni idea. Pero en fin, ambos al fin comienzan a hablar y deducen que hubo una batalla y que hacían eso del corazón seguido. Y aunque Tonat piensa en matarla, todo se interrumpe por el eclipse, a lo cual aparece un gigante de lo que parece ser piedra y comienza a dirigirse al portal. Esto con el fin de traer a los dioses. Debido a lo que apareció es simplemente un heraldo con esta tarea, por lo cual ambos deciden que la única manera es detenerlo en el acto y mejor que solo sea uno. Por lo cual el ataque comienza, pero no pueden hacer absolutamente nada. Más bien él toma los ataques de ellos y los regresa, como si tuviera poderes similares, ¿no? Aquí y luego de su derrota, Selene menciona que pudo sentir sus latidos, por ende tratará de hablar con él para ver si pueden solucionar las cosas de algún modo, además que peleando no pueden ganar. Sin embargo, Tonat se niega a esto, porque pues así lo quiere la trama, no es como que requiere un poquito de pensamiento lógico. En fin, Selene se acerca y el golem parece escucharla, incluso llevándola a un tipo plano astral para poder hablar con ella. Y acá entendemos bien quién es él y qué pasó. Y lo que nos dice el gigante es que solo su corazón en sacrificio será lo que dé pie a un nuevo mundo. O sea, esto es lo que debería llamar a los dioses por lo que entiendo. Y esto lo hace ya que el mundo donde él existía ya no está, o sea, no le queda a nadie. Y aquí podemos ver que había más gigantes, dueños de las armas que vimos anteriormente, por lo que él busca cumplir su propósito debido a su pérdida. Aquí pues la verdad sí me quedan un poquito de dudas, como sobre si alguien de los gigantes había dado su corazón y eso hizo que todos se mataran, o simplemente todos se mataron y él ahora quiere cumplir la profecía pero solo aparece cada eclipse. La verdad es un poquito confuso, pero bueno. Aquí pues la protagonista le explica que el mundo aún tiene esperanzas y que si lo destruye será como aquellos que se le hicieron hace tiempo, además de compararlo con Tonat. Sin embargo, cuando el gigante parece que está a punto de entender, Tonat lo ataca distraído y logra derrumbarlo, atacando directamente en el corazón. O bueno, en el cuello y luego en el corazón, matándolo ahora sí en el acto. Sin embargo, en lugar de invocar a los dioses con esto, el mundo se marchita, dando pie a lo que parece ser el fin de todo. Aquí vemos que en la caída Selene perdió parte de la pierna y Tonat la salvó, pero decidiendo que cada uno seguirá su camino, por lo cual la lleva al portal y la deja ir a casa, separándose por siempre. Aquí podemos ver ya la narración final de Selene, donde nos cuenta que ha seguido soñando con otras dimensiones y con Tonat, pero nunca volvió para verlo. Al final podemos ver un eclipse y el hecho de que una criatura extraña comienza a llegar al planeta. Y fin. Así que bueno, pasemos a los puntos generales. Pero antes que nada, escuché mucho que este cómic había sido ganador de un concurso o que había sido patrocinado por algo parecido, pero la verdad es que ignoro completamente el tema. Por ende no sé cuál es el contexto detrás de todo esto, ni de quién fue la idea o qué se tenía planeado, o si tendrá continuación, nada de eso. Yo simplemente me estoy concentrando en el cómic y en lo que trata en cuanto a la escritura, pues. Sobre los autores, pues tampoco quiero que se confunda mucho. Yo sigo bastante el canal de Mohamed y de Honleo,
y pues la crítica no se dirige expresamente a ellos, sino al trabajo que hay detrás, el cual vale la pena aclarar. El dibujo es demasiado bueno, el artista es realmente bastante talentoso y eso se los voy a dejar aquí. Pero en fin, solamente aclaro esto para que no lo malinterpreten como si fuera un ataque. Pero en fin, este manga realmente me pareció que tira mucho para lo malo. Y es que primero que nada no entiendo la necesidad de querer darle tanta profundidad a un tema que no lo requiere. Pero a los temas que sí, parece que solo los ignoran. Tal cual puse en el caso de la bestia atacando el pueblo. La escena enfatiza más en cómo se sintió Selene viendo las cosas que en cómo se siente Tonat al perder a los que le importan, los cuales por cierto no sabemos si eran su familia, sus hermanos, sus amigos, sus conocidos o lo que sea. La serie parte desde que existe una tribu al parecer medio grande, pero la chica especial llega y es elegida para salvar el mundo. Entonces, aquí optamos por hacer que nos interese más el cómo se siente y enfatizamos más en que va a escribir un libro y por eso lo hace. Mientras que por el otro lado tenemos un personaje que literalmente lo perdió todo y se quedó en un mundo que se está acabando, pero al parecer eso no importa. Y no me malentiendas. Obviamente en cualquier historia, si buscas lo suficiente, vas a encontrar otra trama que te parezca más interesante que la principal. Pero aquí es muy grosero y se nota mucho cuando un personaje tiene todo para brillar y resolver las cosas con las preguntas correctas y habilidades correctas. Encontramos un extraño para justamente hacer las preguntas correctas o encontrándose un personaje que casualmente no puede hablar pero se puede conectar mediante los sentimientos de ella. Pero que falla en tener una conexión con todo este problema. Porque bueno, la historia procura mostrarte poemas citados por ella, pero ni idea de cómo se llama la diosa que le dio el poder, o ni idea de por qué ella tiene dos y él solo tiene uno, o ni idea de por qué no se le descarga el celular. Y bueno, la narrativa tampoco ayuda demasiado, con el hecho de que sea una historia narrada por ella, la cual presumiblemente es la historia que está en el libro que vemos al final. Y es que hay momentos como cuando Tonat ataca al gigante o cuando piensa en atacarla que Selene no pudo haberlos visto. Por ende, si partimos de la idea de que ella escribió todo, estas escenas serían un error en la misma. Y si no partimos de eso, solo tenemos una historia hipercargada de exposición que descuida lo básico en pro de crear una profundidad artificial, lo cual ya hemos visto algunas veces en este canal. Y es que el mayor problema es que estamos viendo una historia larga comprimida en algo corto. Pasan demasiados días y en cada uno hay una pregunta que no tiene respuesta. Por ende, cuando llegas al final, pues estás en un punto donde las cosas no tienen la importancia que deberían tener. Y acá podemos abusar mucho del sentido lógico y pensar que todo lo que hacen es para salvar el mundo, y obviamente cualquiera lo haría si viviera en ese mundo. Y sí, pero hay tantas preguntas a su alrededor que hace que esto no tenga sentido. ¿Por qué los dioses le están dando poderes tanto a ellos como a los heraldos? Como esperando a que se sacrifiquen para ellos y que unos traten de impedirlo. ¿Por qué no hay más guardianes? ¿Por qué Selene es una guardián? ¿Por qué el gigante requiere ir al portal para llamar a los dioses pero él no requirió uno para llegar hasta ahí? ¿Por qué un dios en primer lugar necesita un portal si lo vemos llegar al final a la tierra? Y no es que la palabra pretenciosa me guste, pero tenemos una historia repleta de tiempo perdido y preguntas sin respuestas. Y aun cuando podemos presionarnos las neuronas para hallarlas, ¿qué pedo con el final? ¿Qué está llegando y qué parte de la historia me da una pista como para intuir lo que sea que está llegando? ¿Es un dios o qué es? Y así podría seguir. ¿Por qué el portal no se destruyó? ¿Por qué no ha pasado nada más ahí? ¿Por qué no había guardianes cuidando el portal? ¿Por qué Selene prefirió escribir un libro lleno de ambigüedades cuando leyó tanto de la cultura y pudo escribir sobre la misma? En su defecto pudo llevarse libros de ahí si podía salir del portal cada tanto. Pero bueno, en conclusión, que no cunda el pánico. Es posible que las respuestas sean invisibles. Hace poco leí un comentario que decía que es mejor apoyar este tipo de obras porque de esta forma otros también pueden ser patrocinados y así la comunidad puede crecer. Pero la verdad yo no creo esto.
Lo que deberíamos hacer es enfocarnos en las buenas obras, es leer más y encontrar esas joyitas que aún no se encuentran. No solo apoyar algo que nos venden como lo máximo o como lo que va a salvar toda la industria. Porque no es así. Está bien decir que algo es malo, está bien decir que algo no nos gustó, decir que estamos en desacuerdo con alguien. Y eso no es estar en contra de la industria o de la gente que lo está intentando. Esta obra deja mucho que desear y estoy consciente que el dibujo es espectacular y el concepto da para mucho, pero el resultado no fue bueno. La obra peca de querer ser algo que no es, premiar mucho a un único personaje, dejar cosas importantes de lado y formar un lore que no termina de cuadrar con nada de lo presentado. En pocas palabras, tenemos un potencial enorme desperdiciado. Está muy bien que queramos citar las historias en nuestro entorno, que queramos explorar la cultura que tenemos y que nadie más ha explorado. Pero ya hay muy buenos cómics que tratan de eso. No he tenido la oportunidad de leer tantos, pero los hay, pero existen. Deberíamos enfocarnos en crear buenas historias, no tratar de encasillarnos en moldes que simplemente no están hechos para llenarse con buenas historias. Pero de todos modos recuerda que al final lo que importa es si a ti te gustó o no te gustó. De mi parte esto sería todo. No te olvides que puedes enviarme tu obra por cualquiera de mis redes sociales y también te puedes unir al server de Discord en donde puedes compartir tu trabajo con todo gusto. Sin nada más que decir, yo fui Shiny Maps y bye.